Saluditos, hermanos y hermanas, católicos conectados con Cristo. Hemos escuchado por allí muchas veces que el ser humano es capaz de lo mejor y lo peor. Y creo que hoy las lecturas nos reflejan lo que podemos ser con Cristo y también lo que podemos llegar a ser sin Él. Celebramos además esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Es una fiesta que nos une no solamente a la Santísima Virgen María, sino también a toda nuestra Iglesia, en especial con la cabeza de la Iglesia, el sucesor de Pedro, con el Papa. Bienvenidos. Lectura del libro de los Números. En aquellos días la comunidad entera de los israelitas llegó al desierto de Sin, el mes primero, y el pueblo se instaló en Cadés. Allí murió María y allí la enterraron. Faltó agua al pueblo y se amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo riñó con Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él, nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible que no tiene grano, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni agua para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la tienda del encuentro, y delante de ellas se echaron rostro en tierra. La gloria del Señor se les apareció, y el Señor dijo a Moisés: Coge el bastón, reúne la asamblea, tú con tu hermano Aarón, y en presencia de ellos ordenen a la roca que dé agua. Sacarán aguas de la roca para darles de beber a ellos y a sus bestias. Moisés retiró la vara de la presencia del Señor como se le mandaba. Ayudado de Aarón, reunió a la asamblea delante de la roca, y les dijo: Escuchen, rebeldes, ¿creen que podemos sacar agua de la roca? Moisés alzó la mano, golpeó la roca con el bastón 2 veces, y brotó agua tan abundante que bebió toda la gente y las bestias. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les voy a dar. Esta es la fuente de Meribá, donde los israelitas disputaron con el Señor, y Él mostró su santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Entren, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí por muchos por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: No lo permita Dios, Señor, esto no puede pasarte. Jesús se volvió a Pedro y dijo: Apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas católicos conectados con Cristo, hoy el Señor nos trae en su palabra quizás lo que hemos dicho al principio,
la ratificación de que los seres humanos podemos ser capaces de lo mejor y de lo peor. Y podemos nosotros agregar, podemos ser capaces de lo mejor cuando estamos en Dios, cuando hacemos su voluntad, cuando el norte de nuestra vida es Cristo. Y podemos ser capaces de lo peor cuando nos apartamos de Él. Yo quisiera que hoy hiciéramos un paralelismo entre Moisés y Pedro. A Pedro lo conocemos bien. Pedro fue aquel discípulo, aquel apóstol, que se distingue quizás por su carácter explosivo, por decir lo primero que le viene a la cabeza, por expresar llanamente sus sentimientos, sus ideas delante de Jesús. Pues más o menos podemos decir lo mismo de Moisés, un hombre con un gran liderazgo, un hombre que goza del favor de Dios. En estos días atrás, no sé si fue ayer o antes de ayer, decía la primera lectura que a los profetas Dios le hablaba en sueños y en revelaciones, pero a Moisés le hablaba como un amigo, cara a cara, hablando en amistad con él. Pero ese Moisés, amigo de Dios, también era un Moisés que se dejaba llevar muchas veces por su parte humana, que le arrastraba quizás un carácter fuerte, o pudiéramos decir de mal carácter. Igualmente vamos viendo en el Antiguo Testamento diferentes reacciones muy fuertes de Moisés. Y esta primera lectura de hoy nos revela por qué el Moisés no entró a la tierra prometida. Y es curioso porque Dios le da unas instrucciones. Dios le dice, reúne al pueblo, toma la vara y háblale a la roca. Dile a la roca que brote agua y brotará. Sin embargo, él reúne al pueblo, toma la vara y golpea a la roca 2 veces. Aquella roca dio agua, sí, pero Moisés no cumplió la voluntad de Dios. Dios le dijo que hablara con la roca, que le mandara a la roca brotar agua. Sin embargo, él golpea 2 veces aquella roca. Quizás una primera enseñanza que podemos sacar de allí es que las cosas no siempre se arreglan con la vara, con el golpe, sino que sobre todo tenemos que tratar a nuestros hermanos dialogando, no con la vara. Igualmente Pedro en este evangelio, cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro lanza aquella hermosa confesión de fe, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús lo premia y le dice que será la piedra donde se edifique su iglesia. Pero inmediatamente cuando Jesús comienza a hablar de su pasión, cuando comienza a hablar de su sufrimiento, que tenía que morir y resucitar, Pedro se lo lleva aparte y trata de disuadirlo. Esto no te puede pasar a ti, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, no seas piedra de tropiezo. Aquella piedra que servía para edificar, aquella piedra que Jesús había elegido para construir su iglesia, aquella piedra se convierte entonces en piedra de tropiezo de Jesús cuando comienza a pensar como los hombres y no como Dios. Allí claramente se ve entonces, hermanos, que tú y yo también cuando estamos en la presencia de Dios, cuando dejamos que Él nos hable, cuando discernimos su voluntad y la llevamos a la práctica, podemos ser esa piedra donde se construya el reino de Dios, que ayude a edificar su santa iglesia. Sin embargo, cuando pensamos como los hombres, utilizamos la vara o le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Allí entonces nosotros, como piedra de fundación y de construcción, nos convertimos en piedra de tropiezo para muchos. San Pablo dice, el que esté seguro, que se cuide de no caer. Todos tenemos esa fe que nos lleva a creer en Jesús, en Dios, en entregarle nuestra vida. Pero también todos tenemos la otra parte humana que nos arrastra al pecado y que nos hace pensar no como Dios, sino como los hombres. Que nuestro buen Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unidos en la oración y en la misión, queda en paz.